Bienvenidos a este nuevo episodio, es un solo webisode, me presento, soy Ivania. Hay tanta gente nueva que decidimos con Hasi, que acá está mi productora que está behind the scenes, que vas a estar escuchando. Hey. Ahí está Hasi. Decidimos hacer un episodio para contarles dónde estoy, dónde me sitúo, en qué espacio y tiempo y cómo me va afectando todo esto, este progreso. Entonces voy a hacer un recuento un poco de cómo empieza este episodio, cómo empieza el podcast, la verdad, cuál es mi mindset, qué es lo que estoy actualmente enfrentándome, cuáles son los sustos, los miedos, todo, porque yo me dedico a preguntarle a la gente cuál es tu susto, cuál es tu miedo, a qué te dedicas, qué estamos trabajando, pero también encuentro injusto ser siempre la que pregunta y no la que también cuenta. Entonces, este es el episodio para ti si es que te encuentras en camino de tus sueños, pero no lo has logrado todavía, si te gusta escuchar las historias de vida de otras personas y sueñas con llegar, pero estás en la mitad, estás empezando o estás en esos lugares ese día lunes en la mañana que es como, ¿cómo avanzo? Necesito inspiración, no confío en mí o estoy con duda y, en fin, con miedo, todo. Todo eso yo lo entiendo. Entonces siento que para empezar a esta conversación, acá Hasi me va a estar ahí ayudando con preguntas, quiero contarles un poco cómo empieza este episodio, o sea, perdón, cómo empieza este podcast de acá rayada con una palabra, perdón, para que vean que la que entrevista también se equivoca en su vocabulario. ¿Por qué empecé este podcast? ¿De dónde empezó? Muchos saben que lo empecé hace más de 4 años, estaba en pandemia, estaba estudiando. Antes de continuar con este episodio, te invito a seguirnos porque con tu follow podemos seguir creciendo e invitar a nuevas personas a este podcast. Con eso, sigamos escuchando. Estaba estudiando, mi experiencia universitaria no fue la mejor, por más que hoy día la agradezco infinitamente, porque dentro de los momentos más oscuros o más difíciles o de más fricción es donde uno más se encuentra. Pero este podcast nació por las ganas de trabajar en algo más que no fuera la universidad y yo seguir desarrollando mis habilidades. Yo estudié cine, pero las comunicaciones en general me fascinan, me rayan y es mi obsesión. La gente es mi obsesión. Soy una persona bastante extrovertida, entonces para los que ya ahí me conocen, saben que yo hice mucho journaling en pandemia para tratar de calmar mi ansiedad, mis sustos y poder explorar mi mente también. Y me propuse que quería una pega nueva. En esta pega nueva se veía que yo quería ser yo misma, que mi Spanglish no iba a ser un problema, que podía seguir desarrollándome a nivel comunicacional, seguir conociendo a personas diferentes, que mis anillos no fueran un tema, porque incluso en la universidad me acuerdo que me dijeron la chica anillo, pero con una connotación más o menos mala, en fin. Pero quería como volver a reencantarme con esa curiosidad que siento que cuando chica me caracterizaba de conocer a alguien nuevo. Fui a un colegio internacional, entonces me crié en un espacio que la gente era tan distinta y era tan bacán conocerlas y poder hablar con ellas. Entonces escribiendo todo eso, me puse un timer de 15 minutos para meditar qué venía a mí. Sabía que no era una revista porque escribir no es mi primera como herramienta de comunicación. Y ahora que estoy pensando y recordando cómo fui en pandemia, yo hablaba mucho en voz alta. Yo iba afuera y le hablaba al mundo, me hablaba a mí o me iba a caminar así y Todos fuimos. todos fuimos. Gracias, amiga. Entonces como que había algo ahí. Si fuiste al colegio conmigo, hubieses visto que me gustaba el teatro, o sea, me encantaba estar en el escenario, entonces como que había algo performativo un poco ahí. Y en estos 15 minutos estaba en mi pieza ahí como acostada y me acuerdo que los últimos 5 segundos o 10 segundos, siempre lo cuento, se me viene la idea del podcast y siento un shock como de miedo, de adrenalina, así como una cosa así. La reacción fue tan física que dije que hay algo, como indiscutiblemente algo. Y si tanto estudio de otras personas, porque yo, ¿por qué empecé de cine y por qué encontré mi carrera o por qué sentía que por ahí era la cosa cuando uno está en el colegio? Era porque yo en YouTube me dedicaba a ver videos de la gente, como de los más grandes. Oprah, por ejemplo, me sé toda la historia de Oprah, ahora se me olvidó, pero cuando chica me sabía toda la historia de Oprah, de todos los actores, entonces como que iba en búsqueda de esos stories de vida de las personas. Entonces, siempre cuentan a alguien que hay ese momento como que el cuerpo reacciona y te va a contar algo mucho más que tú, lógicamente. Algo que seguramente tú te has negado o lo tienes ahí como escondido. Entonces yo dije, ya, este shock y esta adrenalina tiene que ser algo. Y eso me acuerdo que fue octubre.
1 de octubre de pandemia, ya en noviembre tenía todo listo, nombre, concepto, pitch para mi papá, porque necesitaba 30 lucas para comprarme un micrófono USB, ahí no generaba. Entonces, ¿cómo le explico a mi papá que tengo que comprarme un micrófono para el computador para empezar a hablarle al Zoom? Y bueno, lo logré. Y se logró. Y el 26 de diciembre de 2021, si no me equivoco, que es cuando empezó, ese fue el primer año pandémico, ahí grabé mi primer episodio. Y tengo una foto, la puse en mi Instagram. Y ese es como ese recorrido. Y yo me acuerdo que un mindset en ese minuto que yo me propuse, que lo recomiendo demasiado, es déjate crecer imperfectamente un año. No abras la boca y te enjuicies antes de un año en hacer algo que no tienes idea. El podcast hace 4 años, el concepto podcast, yo lo asimilaba a la radio. Cuando le trataba de explicar a mi abuela, era como, me dice, ¿qué estás haciendo? Un podcast. ¿Qué es un podcast? Bueno, es como la radio, pero está grabado, entonces tú lo escuchas cuando tú quieras. Esa era como mi forma como simplificada de decirlo. Pero tú, o sea, y la Jasi sabe esta historia. Creo que era segundo o tercer semestre de la U, ya no me acuerdo cómo eran los semestres, pero ese semestre que yo, de octubre a noviembre, tuve una clase de producción y por primera vez reprobé un examen oral. O sea, el profe me mandó a la punta del cerro y me dijo que yo hablaba mal, que no sabía comunicarme. Y yo me acuerdo haber llorado saliendo de ese examen, pero también sentí que como que el mundo me estaba poniendo a prueba recién antes de empezar algo que yo no sabía que iba a cambiar mi vida, que era grabar mi primer episodio. Está en Spotify, por favor, no vayan a escucharlo, pero si quieren ir a reírse y quieren ir a ver el progreso de una persona en su naturaleza y imperfección, pueden ir a escucharlo. Pero, ¿qué pasa aquí? Primero me dije, tenía que permitirme crecer imperfectamente en algo que no tengo idea y como cualquier athlete, o sea, cualquier deportista, you put the reps in, o sea, tú practicas, 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 practicas y con la práctica hace el maestro. Estoy lejos de eso, pero si yo ahora llevo más de 120 episodios, si yo no me hubiese dejado grabar mi primero, segundo, tercero, cuarto, que aparte yo los editaba, yo me escuchaba, yo me puteaba a mí misma, como yo antes editaba mis como todo. Entonces, como que vengo así haciendo un proceso tan personal con este proyecto que si no me hubiese dejado, si me hubiese criticado después de las 3 meses de que no le iba bien al podcast, que ya no me hice viral, como que autoatacarse y autoterminarse tan rápido, creo que no hubiese logrado lo que soy hoy día. ¿Cómo fue para ti esto de permitirte fallar durante un año y más, como seguir con esta filosofía de fallar y además cómo aceptar esas críticas de que un profesor te haya dicho que no sabes hablar, como agarrar eso y transformarlo en otra cosa? Claro. Gracias por tu pregunta, amiga. Volviéndolo al profesor, eso fue muy traumante, fue una experiencia súper traumática porque para mí, de mi autocrítica, o sea, las personas que me conocen saben que soy tremendamente autocrítica y recibir una crítica tan terrible como fail, la clase no la reprobé, pero reprobé el examen final, que no es menor. Y yo en mi historia de vida nunca había reprobado nada. Y en la U reprobé mi primera clase por falta de traducción, en primera prueba, perdón, y después este examen. Porque como fui al nido, el nido me enseñó puro inglés y después español. Entonces, la U fue un proceso como de retraducir las cosas y ahora puedo hablar bien de corrido español, pero antes no podía. Entonces, el primer año fue interesante. Pero volviendo a esto, ¿cómo fue no dejar que un profesor me limite en ese sentido? Es porque yo creo que tiene que haber un belief en ti mismo, tiene que haber una creencia en ti mismo más grande de lo que está pasando en tu realidad y lo que un profesor ajeno a tu experiencia puede opinar de ti. Yo con este proyecto iba tan hacia otra parte, o sea, lo hacía por mí, habían razones míos de crecimiento, de como me quiero exponer a algo, quiero fallar en algo, quiero eh, volver a sentir que me comía el mundo. Yo creo que también la universidad me encerró tanto, me limitó tanto, me criticaron tanto y me inseguricé tanto que necesitaba algo para ir en búsqueda de, de yo con mis propias críticas y límites. Y habiendo escuchado tantos otros episodios y podcasts, porque mind you, yo escuchaba podcasts de camino a la universidad y de vuelta, que son 45 y 45, entonces me escuchaba un episodio entero en el día, y todo el año de la universidad, había desarrollado el mindset suficiente de que tu opinión de ti es más importante que cualquiera. Y por otro lado, tú solo te suscribes a las opiniones de otros de personas que tú quieres ser o hay algo que tú quieres ser. En este caso, este profesor no tenía nada que ver con lo que yo, hacia dónde yo iba. Entonces no le podía otorgar un poder tan
limitante y tan absoluto algo que no tenía que ver con mi focus. Entonces creo que ahí su sabiduría casi espiritual como que me dijo, dale. Y también entender que la crítica es parte de la vida y te hace siempre más fuerte, como empezar, yo creo que ahora, 4 años después, puedo entenderlo y sentirlo en el cuerpo, pero cada vez que te critiquen y cada vez que te equivoques, bacán, es parte de la experiencia humana, pero es una oportunidad para seguir aprendiendo. Y por otro lado, para responder la otra parte, yo creo que la pandemia me jugó un favor, porque no había nadie un año, o más de un año, o sea, los veía todo por Zoom. Entonces tenía una separación demasiado importante, que hasta el día de hoy cuando alguien me dice como escucho tu podcast, yo me acuerdo de ese momento, que yo no veía a nadie, yo veía numeritos o veía luces en el mapa. Entonces creo que no... Todo lo que enfrenté al principio de la universidad, que era como mucho hueveo y que me molestaban tanto, online yo creo que nadie lo iba a hacer. No me tocó esa experiencia a mí porque cada uno estaba en su momento y la pandemia fue suficientemente difícil para todo el mundo. Entonces, como que yo me enfoqué en mí y estoy encerrada en mi pieza horas. Y, y los podcasts no quiero decir que me salvaban, pero eran lo que más me gustaba de mi día, conversar con alguien. Me sacaban de mi experiencia, de mi realidad. Qué bacán el poder de tú eres tu propia crítica Sí. y tú eres la que está a cargo de qué recibes y qué no. Mm, Y además, que algo que conversamos mucho, tú eres la persona que te permite fallar. sí. Let's talk about failure. Let's talk about failure. Bueno, acá con Hasi, que rico que me hagas esa pregunta también, porque hemos estado estudiando muchos otros podcasters que están ahí en esas cimas que nosotros queremos alcanzar. Lo digo acá frente a la cámara, lo he dicho varias veces, pero este podcast busca ser el más escuchado en Chile y Latam y después entrar a competir con el resto del mundo. Que también es como preguntarse por qué uno tiene objetivos tan grandes, sueños tan grandes, pero porque creo que es como el moto de mi vida. O sea, hay una frase típica que no sé de qué libro infantil salió, pero era como shoot for the moon and land of the stars. O sea, eh, lánzate y anda lo más lejos que se te ocurra mentalmente. E imagínate lo que puedes llegar y lograr si es que no es eso, pero es algo más. Y para eso entender que failure es tu único feedback muy fiel de lo que no funcionó. O sea, Steven Bartlett, que es el de Diary of a CEO, tiene muchos videos que yo estoy como obsesionada con. Y él tiene un equipo literalmente dedicado a fallar. Y yo quiero hacer eso. Acá con Hasi ya este proyecto está creciendo. Tenemos a 2 personas en el equipo, Hasi acá liderándolo, que no sé qué haría sin ella. Y Laura, que está como nuestra practicante, y ya cuando esto empieza a generar mucho más dinero, yo quiero traer a un equipo de gente que empiece a testear cosas y que nos den feedback de lo que está funcionando, lo que no está funcionando y failing forward. O sea, es como perderle el pudor y el perfeccionismo personal o interior y decirse como fallar es una herramienta, fallar no es algo como catastrófico interior psicológicamente. O sea, es como un experimento, es como todos los reps. O sea, me fascina el básquetbol y me fascinan los deportistas de básquetbol. Y eso de entrenar y shoot your shots y dale, y dale, y dale, y dale. Creo que cuando tú incorporas el fallar a tu sistema y tu proceso como una estrategia de aprendizaje, creo que vas a llegar muy lejos. Y como que eso es lo que quiero, como que estoy fascinada y obsesivamente como lista para ver qué es lo que funciona, qué no funciona, que el título, que la palabra, que la forma que yo me expreso, que la persona que invité, que el color azul en volada va a ser, ¿cachai? Como esa curiosidad y esas ganas de... Yo creo que es eso, ganas de comerme el mundo. Y probarlo todo. Probarlo todo, sí. You never know what's gonna work. Es que no, o sea, esta semana sacamos unos reels y nosotros apostamos toda nuestra ficha en uno y no nos ha ido tan bien. Y uno, bueno, tenéis que estar failing y va a haber una respuesta para eso que vamos a encontrar en una semana más. Entonces es como eso, es como en vez de auto... el failure no es un masoquismo, es como debería ser solo una herramienta de aprendizaje. Punto. Mi sueño en su esencia más pura es poder contar historias y usar este lenguaje audiovisual para trascender a lo más bonito que es como la emocionalidad. Yo me acerqué a este mundo por las películas, por querer ayudar a la gente. Yo antes quería estudiar medicina. Incluso fui a Oxford a estudiar medicina en octavo básico. Pensé que iba a ser médico y que iba a ser cirujano de cerebro, que operaba cerebros, brain surgeon. Pero había algo ahí que me faltaba y creo que eran las historias de vida de las personas. Entonces de a poco me permití, y mi mamá me ayudó en ese proceso, que el mundo del teatro, del cine, de las historias era lo que más me llamaba a nivel como de alma, de soul. Em,
Y hoy día con el podcast siento que estamos pudiendo tocar a las personas, hablar de temas que no se hablan mucho, de expresar una vulnerabilidad bastante grande, pero importante, manejable. Y el sueño del podcast es ser una de las marcas más principales en el mundo donde se cuentan las historias más reales, vulnerables, pero con un propósito de ayudar, con un propósito de servir. Yo creo que esta sensación de service y de estar para un otro, de escuchar a un otro, de hablar de temas que a la gente le duele o que es un objeto de dolor, como la soledad o las amistades y en fin, la salud, todo. Ese es como mis ganas de servir, de poder estar para otros a nivel un poco más grande que yo estar ahí para mis amigas, porque es como un tema de números. Y después de eso, de este Media Company podcast, hacerlo ya con largos audiovisuales ya documentales, películas, todo. El mundo ilimitado. Eso, ese es el sueño. Y llevas 4 años construyendo este sueño, pero Sí, ahora tu mindset es un poco distinto, sí, ¿right? sí. Vamos a hacer ese cambio de mindset. Bueno, algo que yo creo que es lo que también venía a hablar. Yo he hecho episodios sola en mi pieza cuando estaba recién empezando, tratando de buscar esa constancia, esa promesa a mí misma de que iba a hacer esto sin importar. Y que siempre llegaba un comentario de alguien que decía como iba, me gustó tu video. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos un poquito más de 500 seguidores en YouTube. Y ya en un año más esto yo sé que va a crecer y qué rico tener este testamento grabado. Pero hoy día algo que tengo que hace unos años no, aparte de desarrollar una estrategia de que hoy día yo arriendo un estudio, contraté a Hasi, estoy contratando y armando el equipo que yo busco y quiero y necesito para crecer en mi visión. Hoy día tengo trabajos part-time que me permiten crecer este sueño. Yo antes, y lo he dicho incansablemente, mi riqueza más grande eran mis amigos, pero había ahí una incomodidad de no querer abusar de la amistad, porque yo obviamente quería una constancia mensual que no era posible, porque yo no estaba generando dinero, y esto era con el cariño de la gente. El Wati es una de las personas por la cual este podcast siguió adelante tantos años, y Wati, te mando un abrazo porque tú sabes lo importante que eres para mí. Él se movió con todo, con estudios, con cámaras, o sea, es un verdadero testamento, este podcast fue un verdadero testamento de la amistad, de las ganas y del compañerismo también en el mundo audiovisual, de que cuando uno tiene una idea hay gente que te va a apañar y eso es a blessing, verdaderamente a blessing. Pero llegó un punto que yo dije, ya, esta cosa si va serio y ya el mundo del podcast explotó, ya no soy un shiny object, soy una más en el montón. ¿Cómo logro buscar una constancia que me permita, con la capacidad económica que hoy día estoy recibiendo por mis otros trabajos, que me permita de a poco empezar a sentir este build-up, este momentum nuevo? Porque yo tuve un momentum impecable en pandemia, porque yo me sentaba a grabar online. Hoy día hay mucho más involucrado. Entonces, thank God que tengo pegas. thank God, thank God for money en este caso, porque hoy día he podido desarrollar un sistema que me ayude. Y con eso, ese mindset, algo que casi quería aquí que conversara, es que cuando uno tiene más de una pega part-time, como que se sienten como más de una. Y aparte, este podcast es un full-time job. Entonces tengo como varias pegas. Entonces, ¿qué hago? Me despierto muy temprano. Me despierto a las 5:30 de la mañana para empezar o a avanzar con el podcast o avanzar con algo de la pega que sé que me van a escribir a las 9 de la mañana, que tiene que estar listo, que por dónde va o qué sé yo. Estoy hasta aprendiendo portugués con mi pega, o sea, siento que es como que uno amasa una masa y estoy así expandiéndome brigio, pero yo creo que lo notan en mi tono de voz, la hambre que tengo, el hambre que tengo. Hoy día me desperté a las 5 de la mañana, 5:30 también, muy contenta, como que es muy rico cuando tú te despiertas, pero para ti, porque estás creciendo algo para ti. Y desarrollaste un sistema hoy día, mis pegas, que me ayudan y me permiten empezar a... es el efecto de put eggs in a basket, como, mira, este recurso lo pongo acá, y este acá está haciendo el podcast y lo estoy creciendo más. Entonces, ¿qué pasa en este mindset? O en este momento en mi vida en el que estoy. Me llegué a casi burnout con todas las pegas que yo acepté en order para recaudar dinero, o sea, juntar plata para meterlo al podcast. Pero empecé a decir que no. Y empecé a hacer lo justo y necesario. Porque me empecé a... Cuando tú le dedicas tanto tiempo a otros proyectos, no más de uno, o sea, no es una pega, son varias pegas, tu energía es como tu cash mental, empiezas a acumular muchas ideas que no son tuyas y tu tiempo se te va en el resto. Pero si tú logras desarrollar algo o un sistema en que
lo justo y necesario, perfecto para hacer bien tu pega, que te remuneren bien, pero después tú ir en tu tiempo libre, em, sí, en tus momentos, como poder empezar a construir esto, bacán. Yo creo que tuve que sobre aceptar pegas y después de a poco como que el mundo buena onda me las dejó ir por distintas formas, porque trabajé con muchas pymes, entonces yo sé que estamos todos struggling en muchas cosas, en fin. Pero ¿cuál es el punto? Hoy día tengo el privilegio de decir que no. Le contaba a Jassi que en este mes que falleció mi abuela, como que siento que ella me tiró algo muy así como espiritual, como ten pega, ¿cachai? Como me ofrecieron mucha pega, pero también fue como yo creo un test, fue una prueba de como ya, pues, pero ¿cuándo, Ivania, verdaderamente le vas a dedicar tu vida, tu soul, tu cuerpo, tu alma a este proyecto que llevas tanto tiempo transmitiendo? Entonces tuve que hacer un proceso de análisis, de mea culpa también y decir, ya, estoy aceptando estas pegas ¿por qué? Si es que ya tengo el dinero suficiente para empezar a hacer este podcast ya de alguna forma le va a empezar a ir bacán y a generar, es que lata hablar tanto de la plata, pero hoy día es solo como esta herramienta para permitirme hacer lo que yo quiero y remunerar a la gente y a mi equipo que sueño tener un equipo la raja como Steven Bartlett, que tiene 70 personas en su equipo de producción, o sea, son cosas trascendentales y muy bonitas y un storytelling muy profundo, muy profesional, muy minucioso. Entonces, acá está, ¿por qué cuento yo esta parte de mí? Porque creo que es un lindo recordatorio que uno tiene que, en este proceso de creerse el cuento, de llegar a este perfil, o sea, esta versión de Ivania en un año más, que tiene uno de los mejores podcasts de Chile, ya existe, uno tiene que crecer eso y acercarse a eso, pero también tienes que todos los días hacer una decisión no solo psicológica como de, hoy sí existe esa... No, consciente, 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 consciente. Y uno se miente muchas veces, se distrae muchas veces, se va de la línea muchas veces y tiene que como sincerarse. Es un ejercicio súper bruto de sincerarse. Entonces creo que como que este episodio va mucho a eso, como a ese recordatorio de en qué proceso de tu momento, de tu vida estás con tu proyecto personal, con tu sueño y qué tanto le estás pero verdaderamente poniendo el tiempo. Y bueno, o sea, hubo muchos momentos que yo trabajando sola, frustrada, que no soy buena editando, que no soy buena en sonido, que no soy buena con reels, que no soy buena. Entiendo ese proceso porque hasta hace como inicios de este año, todos los podcasts que tú veías los hacía yo todo. Y creo que es demasiado importante hacerlo tú todo. Pero a medida que tú vas avanzando, empieza a encontrar personas que lo hagan mejor que tú en algo. O sea, yo sabía que editar no es mi fuerte. Ya, busco una persona que me ayude a editar. Necesito alguien crítico, alguien que me critique mi contenido, mi forma de hablar, de cómo se está expresando, los colores de esto. Hasi. Y me dio susto, amiga, pedirte que tú estuviste ahí. Era como, ¿cómo no pierdo una amistad por pega, pero por lo mismo? Y porque la Hasi fue esta persona, en verdad fue la luz en mi experiencia universitaria. Same. Thank you. Entonces sí, creo que ahí hice me fui muchas vueltas, pero ese es un poco el mindset que estoy hoy en día. Y, y algo que hablábamos el otro día con Hasi es como de cuando uno se da el espacio de jugar. En el colegio tú jugaste con todos los juguetes, todas las cosas. En el colegio ojalá tus profes te motivaron a tocar todas las plasticinas, todos los colores y hacer cositas y en clase de arte o en deporte o en ciencia o en historia. ¿Y cuándo ya dejaste de hacer eso? Para mí como el dejarme jugar va de la mano con dejarme fallar. Y todos los episodios son una apuesta nueva distinta. Todos los títulos de los episodios son una apuesta nueva. Todos los thumbnails de YouTube, hoy día estamos haciendo los covers de Reels. Todo eso es una apuesta nueva distinta, pero está jugando. Y es Los alivian. invitados incluso. Y los invitados también. Sí, ¿quién queremos traer? ¿Les va a hacer sentido a nuestra audiencia? Estamos todos los días conociendo una audiencia que va mutando y creciendo y, y definiéndose también. Entonces, pero sin dejarse fallar o sin dejarse jugar no puedes lograr nada. Es como alguien, por ejemplo, que tiene un restaurante. O sea, tienes que entregar algo, ver qué funciona. Ya, evaluarlo. Y ir explorando. Porque yo creo que empezar de la base que tú no tienes todas las respuestas es muy gratificante y es muy enriquecedor. Es uno de los mindsets más ricos que yo he escuchado en toda la gente que he entrevistado. Es como ya, si yo no sé, voy a explorar. Y eso te da una flexibilidad mental, te tratas mucho mejor a ti mismo porque estás explorando, estás jugando y porque tú no tienes que ser dueño de la verdad.
pero sí tienes que tener una capacidad crítica, una capacidad de observación, de curiosidad, de probar nuevas cosas, de sacarte un poco tu orgullo, tu pride, y también porque estamos al servicio. Entonces, si yo estoy al servicio y estamos, la misión y la visión de esto es estar al servicio de otras personas para que escuchen algo que les haga sentido, que les importe, que les afecte positivamente o que les mueva algo, les haga pensar en algo, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para hacer eso. And give it your all. And give it your all, sí. Y levantarte a las 5 de la mañana todos Sí, los días. sí, and give it your all, sí. Y yo sé que he hablado de esta noción de quién quiero ser yo como abuela en muchos años más. Y quiero ser esa abuela que vivió su vida concho, como que no sé por qué tengo tan desarrollado esa idea o la tengo tan presente en mí que todos los días, todos los días me despierto con la decisión de vivir, como de explorar. Eh, Quiero contarles que yo en el colegio tenía mucha vergüenza, como que la vergüenza era algo que me seguía, y yo como que lata, que siento que me limita. Y si esta vida es una, y uno cuando se enfrenta a la muerte de los familiares o la gente que uno quiere te recuerda eso, ya, como que uno tiene que salirse de la silla metafóricamente e ir a probar algo nuevo porque si no aprendiste y vivir con esa como curiosidad rica, como yo creo que la gente que a mí más me fascina, la cualidad de la gente que más fascina, la gente que no se toma en serio, que está tan abierta. Y el podcast un poco es un testamento de eso mismo. Tengo acá un quote de un libro que quería compartirles. Porque también me gusta leer, por suerte. Y digo por suerte porque qué lata sería ser una podcaster que no lee o que no escucha a nadie, que no investiga. Bueno, este libro se llama La riqueza que el dinero no puede comprar, los 8 hábitos ocultos para una vida plena, porque we're looking for happiness y todo. Es de Robin Sharma, que la gente puede conocerlo por el Club de las 5 de la mañana, ese libro. Y les quiero leer un little quote que está en español. Algo que me resonó, que yo trato de leer como por lo menos 3 páginas antes de dormir para calmar mi velocidad de la que estoy hablando, mi intensidad de la vida y todo lo que hemos hablado anteriormente. Es importante no dejar que tu ego se interponga en el resultado que te has propuesto conseguir. Entonces, ¿por qué les leo esto? Y voy a seguir incluso. Nunca he olvidado esta lección. No permito que el orgullo y la posibilidad de parecer tonto a los ojos de los demás se interponga en el camino para alcanzar tu objetivo. Espero sinceramente que no olvides esta enseñanza. Voy a volver a repetir esta parte. No permitir que el orgullo y la posibilidad de parecer tonto a los ojos de los demás se interponga en el camino para alcanzar tu objetivo. ¿Por qué leo esta frase? Porque siento que I've been stupid. Yo me he mostrado tal cual soy por muchos años y hay algo ahí como de reconocer porque cuando ya empieza a resultar la gente te dice no, no eres tonta, como que como que ahora es cool. Pero este episodio para la gente que está escuchando es para la gente que se siente tonta empezando, que se siente tonta con una idea tan grande, con un sueño de no atreverse. Pero esta invitación es que no dejes que tu ego o tu orgullo te impida, porque si yo hubiese dejado hace 4 años que mi ego y mi vergüenza me dijera, Iva, está ahí, no, esto no es lo tuyo, tú no sabes hablar, acuérdate de lo que te dijo tu profesor, recién reprobaste algo, reprobaste una prueba de comunicación en la Facultad de Comunicaciones. Si hubiese dejado que mi ego me limitara en ese sentido y me diera vergüenza, no estaría acá. Y esto es una promesa y es un recordatorio que tienes que hacerte todos los días, constantemente. Tatúatelo, no sé, o un sticky note en el baño, o tener un amigo que te recuerde eso. ¿Qué le dirías a alguien que en este momento tiene un sueño o está como tú en ese in-between, en medio del camino de llegar a algo grande? ¿Qué le diría? Yo he hecho esta pregunta en el podcast, entonces yo sé que es difícil y ahora me siento como, es bien difícil. Em, yo te diría que tú no viniste a este mundo para sentir miedo y no hacer nada al respecto. Tú viniste a este mundo para sentir miedo y hacer algo al respecto. O sea, que usarlo como combustible o dejar que tu cuerpo lo sienta, pero que tu mente lo actúe y que tu cuerpo siga. O sea, yo lo pienso como un videojuego. O sea, todas estas personas, estos avatars, llegaron a este mundo que estamos hoy día todos coexistiendo, pero hay algo tan bonito de llegar al punto, ojalá que la vida te regale, de llegar a tu último punto de vida y decir, fui en este camino de lograr mi máximo potencial. Y el potencial se autodefine, pero, pero poder decir, lo viví a concho, traté de todo, lo hice con miedo, son una de las historias más inspiradoras que se siguen repitiendo en la historia, en la vida, en los deportistas, en los documentales, en las películas, en todo. Entonces hay algo tan gratificante de hacer las cosas con miedo que te estás
privando y la invitación es hacerlo con. Pero que no sé, hay que empezar a redefinir que el miedo no es una limitante, sino es un combustible y es un síntoma de que sí o sí hay que hacerlo. O sea, yo cuando tuve ese shock de cuerpo, cuando estaba meditando y dijo podcast, el miedo era como, oh, qué vergüenza, porque soy mal hablando. O sea, yo antes no podía hablar español de corrido, ¿cachai? No, estaba en un espacio que no caía bien, era a Spanglish person, o sea, rara fui y seguramente soy para muchas personas, pero para otras personas no soy rara, soy cool, soy interesante, soy cariñosa, soy otras cosas. Entonces, redefinir el miedo. Creo que si tienes miedo, te felicito. Bacán, lo tenéis que hacer. Es parte de. Y permitirse y autorregalarse esa experiencia creo que va a ser lo mejor. Yo también tengo que, yo todos los días me enfrento a mi susto, a mi miedo, a mi vergüenza de cómo le escribo a esta persona, de esta persona querrá venir a conversar conmigo, que irán estas personas del colegio que me conocen, que ya ven mi feed de Instagram como con puros podcasts, o sea, es algo que todos vivimos todos los días y que acá no hay que como desmentirlo. Pero el mindset que se viene es seguir como pushing esa barrera como mental todos los días, como es una práctica y si hoy día estoy rodeada de tijas y entonces tenemos reuniones todas las semanas y tengo que llegar con propuestas, ¿cachai? O sea, tengo que llegar haciendo mi pega. Y, y hoy día el mindset es como, qué lindo que yo, Ivania de hoy, me formé mi espacio y me creé una pega ideal. Hoy siento que mi trabajo es bacán y yo me lo estoy haciendo. Em, entonces, como dejar que todo crezca. Siento que estamos plantando tantas cosas y que lata que te digan como, ay, deja que crezca, pero lo siento, o sea, lo siento consciente. Quiero ver los frutos de todas estas cosas de que estamos haciendo, de invitar a gente al equipo que sea igual de bacán y mejor. Porque yo creo que hoy día, algo que les decía a mi mamá en la noche, es que hoy día estoy rodeada de gente más bacán que yo y más inteligente que yo. Y estoy aprendiendo tanto y siento que estoy en el lugar demasiado correcto. Cuando en algún minuto yo sentí que estaba sola y como que no estaba en the right place, no era suficiente en ningún ámbito. Pero hoy día como que estoy en eso. Entonces, dejar que esta cosa crezca y voy a decir un garabato, perdón papá. Mi papá me dice para decir garabato en los podcasts, pero bueno, esta weá va a reventar, lo siento. Y qué emoción, qué rico que reviente algo con tanto sentido, tantas ganas de aportar y por lo menos hacer un espacio para que la gente se sienta escuchada, que eso es tan sanador. Bueno, esto ha sido un poco de mí. Ojalá te haya gustado este monólogo, este episodio para conocerme un poco mejor. Ojalá escríbeme si estás en esa misma grind, en ese mismo campo de susto, miedo, vulnerabilidad, pero ojalá te haya sentido, te haya hecho sentido, te haya hecho sentido, perdón. Perdón con mis conjugaciones. Ya dije que aprendí inglés antes que español. Ojalá que te haya hecho sentido algo lo que sea. Y si me quieres compartir por Instagram a tu persona favorita, a la persona que tú you look up to, para mí es Oprah. Y algún día, no tengo madera, pero algún día voy a estar frente a ella. Gracias, Hasti, ahí tocando la madera. Algún día voy a estar al frente de Oprah para decirle como me inspiraste y gracias por eso. Y si me quieres compartir esa persona que te inspira, feliz de recibirla por los DMs. Te invito a seguirnos y nos vemos en otro episodio. Que estén muy bien.